privilegio poder estar otra vez de nuevo aquí en Melilla. Nos sentimos como en casa, pero siempre es una responsabilidad muy grande el abrir la palabra y exponerla. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderla y que Él la aplique a nuestros corazones. Pues Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la comunión que podemos tener contigo a través de tu Hijo, por su sangre preciosa derramada en aquella cruz, Señor, el justo con los injustos, Señor, para llevarnos ante ti. Gracias por la comunión que podemos tener también como hijos tuyos, como parte de tu pueblo, Señor, en esta mañana en Melilla. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, Señor, y pedimos tu ayuda. Trae claridad a nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a ser hacedores y no tan solo oidores, Señor, de la misma. Pues te alabamos y te bendecimos por todo ello. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor ha puesto un tema complicado hoy ante nosotros. Y algo que nos cuesta entender a los creyentes cuando venimos al Evangelio por medio de Cristo, cuando venimos a Cristo por medio del Evangelio, es que ya no somos de aquí. ¿Y cómo es esto? Que ya no somos de aquí, ya no pertenecemos a este mundo, sino que le pertenecemos a Él, ¿no? Y muchas veces podemos estar pensando en unos ideales, en alcanzar unos ideales que no siempre son así en esta vida, por lo menos no duran para siempre. A lo mejor estamos un tiempo bien, se cumplen nuestros propósitos, nuestros sueños, pero algo viene y nos muestra que hay una realidad por encima de estos ideales, y es que no somos de aquí y tenemos que entender la vida ahora en adelante como nuevas criaturas en Cristo, cuando somos rescatados y somos atraídos a Él. Y quiero que veamos en esta mañana el sufrimiento del cristiano y cómo entendemos y aplicamos este sufrimiento a la vida del cristiano, pero no un sufrimiento meramente enfocado en los padecimientos, porque eso lo pasamos todos, las enfermedades, las tragedias, sino un sufrimiento que viene por causa del Evangelio, que muchas veces nos cuesta entender mucho más y ver el propósito de por qué Dios permite esto. ¿Y cómo respondemos nosotros? Que esta es la clave hoy. ¿Cómo respondemos nosotros a este sufrimiento? ¿Y cómo podemos consolar nosotros a otros hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio? Y el apóstol Pedro trata este tema en su primera carta, y es donde vamos a ir en esta mañana, como uno de los temas centrales, el sufrimiento cristiano. Así que vamos a ver nuestro texto hoy en el capítulo 4. La verdad que me gustaría leer toda la carta entera, así que os animo a que lo hagáis vosotros en casa. Nosotros por el tiempo no podemos hacerlo, pero de verdad, estamos meditando en las notas diarias en esta carta. Ahora, si alguien la sigue, pues entenderá lo que estoy diciendo. Y os animo a leer toda la carta y considerar lo que hoy vamos a meditar a través de toda la carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer a partir del 12. Primera de Pedro 4, a partir del 12. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vemos, por tanto, aquí una realidad en el cristiano acerca de este sufrimiento por causa del Evangelio y nuestra responsabilidad de responder adecuadamente cuando llega este sufrimiento por causa de Cristo. Y muchas veces llega de forma repentina. A veces quizá podemos pensar, bueno, ¿y este texto qué tiene que ver conmigo en el siglo XXI? Si esto posiblemente lo están sufriendo pues nuestros hermanos en muchas partes del mundo, pero nosotros, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues la situación puede cambiar de manera radical. Hoy tenemos una libertad de culto, pero mañana puede ser que no. Hoy podemos tener una Biblia y mañana, por tener una Biblia, puedes ser condenado, puedes ir a prisión o cosas peores. Así que nuestra situación puede cambiar. Y quiero que veamos en esta mañana 4 aspectos que vemos en el texto. En los versículos 12 al 14 vamos a ver cómo el apóstol habla de la gloria de Cristo por causa del sufrimiento, ¿no? De los versículos 15 al 16 vamos a ver cómo se enfoca en el nombre de cristiano, o en estos sufrimientos por causa del nombre de Cristo también, ¿no? En tercer lugar vamos a ver el juicio venidero en los versículos 17 y 18. Y por último, se nos llama a hacer el bien. Mientras sufrimos, se nos exhorta a hacer el bien. Versículo 19. Así que lo primero que nos llama la atención es la advertencia acerca de este sufrimiento, que nos dice que no sorprenda cuando este sufrimiento llegue. Que no nos pille como algo novedoso. No, es que esto no me lo habían contado. Cuando vine a Cristo no me habían hablado de que esto era parte del contrato, de la letra pequeña. No. Esto nos sucederá. Y en cierto modo nos sucede. Empezando por los niños, cuando tienen que defender su fe en los colegios. Cuando tienen que discutir con el profesor de filosofía, o en el grupo de amigos ateos, o los que se burlan, o en el trabajo. Somos rechazados y sufrimos por ello. Así que no nos pille por sorpresa. Esto no es igual que una enfermedad o una tragedia. Cuando se nos detecta una enfermedad o muere un ser querido, llega de manera repentina. Pues la prueba, el fuego de la prueba del sufrimiento del cristiano puede llegar también de una manera repentina. Y tenemos que estar preparados para no ser sorprendidos. ¿Y por qué creéis que no debemos de ser sorprendidos por la prueba? Pues creo que el apóstol Pedro sabía acerca de esto. Él fue sorprendido, ¿recordáis? Cuando el Señor le dijo que le negaría 3 veces, él fue sorprendido y dijo, yo no te negaré. Pero sabemos que lo que ocurrió, ¿no? Por la historia. Y Pedro negó al Señor y Pedro salió corriendo y abandonó a su Señor. Fue sorprendido. Pero cuidado, no juzguemos rápidamente a Pedro porque nosotros no somos muy diferentes. Así que él, en base a su experiencia, nos está diciendo, no seáis sorprendidos por la prueba que os sobrevendrá. Y tenemos que entender el propósito de Dios para el cristiano por medio de estas pruebas, y es lo que vamos a ir viendo. Una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el mundo nos rechaza? ¿Por qué creéis que el mundo te rechaza? Tu entorno, a los que tú llamas o consideras tus amigos más cercanos. Pues
porque no queremos vivir la vida como ellos la viven. No queremos vivir la vida de una manera desenfrenada. No queremos participar en el pecado como ellos participan, sin pensar en las consecuencias. Y tenemos muchos textos, así que quiero que me ayudéis. Alguien que busque Juan 15, 18, el 17, Juan 15, 18, el 17, 14 también podemos leer. Y otro que busque primera de Juan 3, 13. A ver cómo estáis de ágiles con la Biblia. Si alguien tiene Juan 15, ¿qué dice Juan 15, 18? Si el mundo os aborrece, tened presente que antes vosotros me aborreció a mí. ¿Qué dice el 17, 14? Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y primera de Juan 3, 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué pasa cuando los hijos de luz están en medio de los que andan en tinieblas? Pues que nuestra luz, la luz de Cristo, saca a relucir las obras del diablo. Y por eso los que son del diablo, los que no son hijos de luz, nos aborrecen y no quieren o nos rechazan por el hecho de que nosotros seamos cristianos, ¿verdad? Y nosotros no sufrimos este rechazo de balde. Así como el oro es refinado por el fuego, el creyente es probado por su fe. Y esto es algo que tampoco nos gusta. ¿Por qué debemos de ser probados? ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe mediante el sufrimiento? Si alguien puede leer primera de Pedro 1, 6 y 7... Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola por fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mirad lo que está diciendo Pedro aquí, que nuestra fe es más preciosa que el oro. De ahí que el tema de hoy sea vital para cada uno de nosotros y que salgamos de aquí siendo conscientes de la importancia de pensar acerca de que no nos tiene que pillar por sorpresa este fuego de la prueba y que debemos de padecer como cristianos. Que esto no es ajeno, que esto no viene, esto es opcional. No es opcional. ¿Qué dice Romanos 8, 17? Que si queremos reinar con Cristo, debemos de padecer juntamente con Cristo. Lo primero nos gusta, ¿verdad? El reinar con Cristo lo aceptamos. Ya otra cosa es acerca de sufrir con Él. Y no podemos culpar a Dios por nuestros sufrimientos. No podemos culparle de que no nos libre de ellos, que no nos libre de este fuego de la prueba, sino lo que tenemos que pensar es que el Señor nos va a sostener. Y hay otros aquí que habrán sufrido mucho más que yo y que dan fe de ello, como el Señor los ha sostenido y nos sostendrá en medio de la tormenta. Y Dios ha determinado fortalecer nuestra fe en medio de nuestro sufrimiento. Y no podía el Señor haber elegido otro método para probar nuestra fe que no fuese el sufrimiento. ¿Cuántos de vosotros practicáis deporte? Los que corren, los que van al gimnasio, los que juegan al fútbol. ¿Cuesta practicar deporte? ¿Se suda? ¿Hay agujetas al día siguiente? Pues se sufre, ¿verdad?
Yo por eso no voy al gimnasio, porque no me gusta sufrir. Pero sabemos que si queremos permanecer en Cristo, tendremos que sufrir por Él. Si queremos reinar con Cristo, tendremos que padecer también juntamente por Él. Y Dios, para separar la fe verdadera de una fe superficial, prueba a sus hijos por medio de la fe. Y quizá hay pruebas insoportables, hay pruebas que nos parecen muy duras, pero tenemos un Dios que no nos va a dejar ahí. En el momento que ya no podamos más, nos va a socorrer y nos va a mostrar su misericordia. Vamos, a alguien que pueda leer Mateo 5, del 11 al 12. Mateo 5. A ver qué nos dice este texto. Bienaventurados sois porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo es posible esto? Alegraos. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? ¿No parece algo contradictorio? Cuando uno sufre, no está alegre, ni está gozoso. Pues el texto nos dice que cuando Cristo se manifieste, nuestra alegría y nuestro gozo serán plenos, serán perfectos. Y nos tendremos por dignos el haber podido sufrir por su nombre, por causa de su nombre. Amén. Alégrense, nos dice Pedro, lo contrario de entristecerse por sufrir. Y esto que nos parece muy contradictorio en el sentido natural, es algo que vemos a lo largo de la Biblia en muchos siervos de Dios. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Si alguien puede leer 2 Corintios 6, del 9 al 10, y podemos ver acerca de esto en la vida del apóstol Pablo. 2 Corintios 6, 9 y 10. Tengo muchos textos. Tenemos que acostumbrarnos a buscar o en móvil o en la Biblia. Conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Tremendo, ¿eh? Tristes pero alegres. Y ayudando a otros. En medio de nuestra prueba, cuando deberíamos de ser consolados, nosotros podemos ayudar a otros. Esto es tremendo. Así que vemos en este punto que Pedro pretende que sus lectores estén preparados para cuando llegue el momento de sufrir, coloquen su sufrimiento en el contexto adecuado, en el contexto del gozo, de la alegría, de la gloriosa venida de Cristo, cuando Él sea manifestado y nuestra alegría sea plena por haber sido fieles a Cristo y por no avergonzarnos, porque nuevamente Pedro es consciente de que si somos sorprendidos por el fuego de la prueba nos vamos a avergonzar del Evangelio y vamos a huir. ¿Cuántas veces se blasfema el nombre de Dios y nos callamos y nos damos la vuelta? O podemos aprovechar la oportunidad para dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y decimos, quizá no es el momento, esperaré a otra ocasión, y nos avergonzamos. Somos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. Tengo muchos textos, podemos leer alguno, 2 Corintios 1, 5 al 7, Filipenses 1, 29, 3, 10, Colosenses 1, 24, 2 de Timoteo 2, 12, si te has quedado con alguno de los textos. 2 de Corintios 1, 5 y 7, Filipenses 1, 29, 3, 10, Colosenses 1, 24, 2 de Timoteo 2, 12. Venga, que alguien lea. Tengo, no.
No, da igual. Segunda de Timoteo 2:12. Venga. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, a Él también nos negará. Ujú. 2 Corintios 1:5, 6, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo, y que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Ujú. Filipenses 1:29 o 3:10 y Colosenses 1:24. Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido. O sea, es un privilegio poder sufrir por Cristo y por causa del Evangelio. Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Perfecto. Me gusta este texto. ¿Fue acaso el sufrimiento de Cristo en la cruz insuficiente para nuestra salvación? En base a este texto que acabamos de leer. ¿Tenemos que seguir padeciendo para que nuestra salvación sea completa o fue la salvación de Cristo completa en aquella cruz? Su expiación en la cruz por mis pecados fue completa. Lo que Cristo quiere es que nos identifiquemos con Él en su sufrimiento como cristianos. Cuando predicamos el Evangelio y somos rechazados, a quien rechazan no es a nosotros, pero lo olvidamos y por eso nos avergonzamos. A quien rechazan y a quien niegan es a Cristo. Y cuando sufrimos en base a nuestro testimonio, somos llamados otra vez a alegrarnos. Alégrate cuando sufres por Cristo, aunque te parezca contradictorio. Hechos 5:41. ¿Qué dice Hechos 5:41? Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Otra vez. Así que Pedro dirige nuevamente la atención hacia la venida de Cristo, donde el creyente verá la gloria y el esplendor de Dios en su venida. Dice un himno de Charles Wesley: ved del cielo descendiendo al triunfante Redentor, en su majestad tremendo aparece el Salvador. Aleluya, aleluya, Dios por siempre reinará. Jesucristo, te adoramos en tu augusto tribunal. Gloria, honor te tributamos, Dios de siglos inmortal. Como Rey de los humanos, todo ser te adorará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leemos en Filipenses 2. En segundo lugar, si te ha parecido contradictorio, el versículo 13, espera a leer el 14. Dice: dichosos ustedes si os insultan por causa del nombre de Cristo. ¡Wow! O sea, somos dichosos cuando nos suceden estas cosas. Es tremendo, ¿verdad? Vemos que los cristianos padecían por confesar el nombre de Cristo y por llevar el nombre de cristianos. Y esto le sucedía entre los propios gentiles, entre sus propios compatriotas, los judíos, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de esto? Pues el texto nos dice lo siguiente, que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros cuando nos suceden estas cosas. Y aquí vemos las dos caras de la moneda de la vida cristiana. Por un lado, rechazo, sufrimiento, persecución. Por el otro lado, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros.
Somos el templo del Espíritu Santo. El Señor no ha decidido habitar en templo hecho por manos humanas, sino que ha decidido morar en el creyente, en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. A veces cuando evangelizamos pensamos que depende de nosotros. No. Cuando hablamos y damos testimonio, el Señor está con nosotros, porque está en nosotros. Y el Espíritu nos da las palabras para poder testificar y para poder presentar defensa a aquellos que nos demandan todo esto, ¿no? Aquel a quien los incrédulos niegan, el poder que los incrédulos niegan reside en nosotros. El poder de Dios para transformar y dar vida a los muertos y moldear al creyente a la imagen de Cristo mora en nosotros. Ahora, ¿debemos los creyentes, por el hecho de ser creyentes, soportar todo tipo de sufrimiento aunque sea injusto? Pregunto. ¿Tú no te puedes defender de nada por el hecho de ser cristiano o sí? Sí, ¿no? Dice el versículo 15, ¿no? Los gobernantes han sido puestos por Dios para castigar al malo, no castigar al que hace lo bueno, ¿no? O por lo menos debería de ser así. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, 14, 15? Y alguien que busque Romanos 13, 3 y 4. O a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. ¿Y Romanos 13, 3 y 4? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servido de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué está diciendo entonces Pedro aquí en relación a esto? Pues que nuestra vida como cristianos debe ser ejemplar. Y es posible que Pedro se esté dirigiendo a creyentes que en su vida pasada habían sido todo esto. Delincuentes, malhechores, ladrones, todo lo que nos podamos imaginar. Y lo que está diciendo es que no volváis a sufrir como sufríais cuando hacíais estas cosas. Si tenéis que padecer ahora, que sea por hacer el bien, por tener una vida ejemplar, que vuestro testimonio sea impecable ante el mundo acerca de Cristo. Y se nos llama a no entrometernos en aquello que es ajeno, pues como es la murmuración, que somos muy arrastrados en el trabajo. Cuando se habla mal de alguien, en vez de cortar esa conversación, echar más leña al fuego y hablar nosotros también mal de esa persona que no está presente. Somos llamados a apartarnos del chisme, de la murmuración, porque esto incluso rompe la armonía hasta en las propias iglesias. Entonces el apóstol nos llama a apartarnos de estas cosas, de las cuestiones ajenas, de todo aquello que es contrario a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando el cristiano sufre por causas que no provienen de hacer cosas malas? ¿Qué pasa cuando sufrimos de manera injusta? Cuando las propias autoridades nos persiguen, nos cierran las iglesias, nos quitan las Biblias. ¿Qué pasa cuando somos discriminados, ¿no? Perjudicados? Pues que podemos defendernos con una conciencia limpia. Si aún sufrimos injustamente, como vemos ejemplos en la palabra,
nosotros podemos defendernos con limpia conciencia ante un mundo injusto, ante una sociedad, ante magistrados, ante policía, ante quien sea que nos está tratando de manera injusta. ¿Sabías que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía? Esto lo vemos en Hechos 11:26. Y este nombre no se lo pusieron los cristianos a sí mismos. Dijeron, no, venga, vamos a llamarnos cristianos. No, esto se lo pusieron los paganos. Esto fue un título que les dieron a los cristianos por parte de los incrédulos. Y tenemos que pensar que Pedro escribió su carta en una época muy complicada, en plena persecución del emperador Nerón, que solamente necesitaba una excusa, que te llamases por el nombre, que fueses considerado cristiano como suficiente acusación para ser perseguido. Esto lo confirman los historiadores de la época, como Tácito, Suetonio, y narran todo esto, ¿verdad? Así que nos dicen, no se avergüencen. Les dice Pedro, en el día en el que sois o seréis despreciados, burlados o acusados falsamente, sino que nos sobrepongamos a tal vergüenza para no callar ante los demás de nuestro testimonio, de nuestra fe, que aprovechemos esto, hermano, de verdad, o sea, yo sé que todo esto suena contradictorio, pero el Señor nos da oportunidades de dar testimonio en momentos que nosotros decimos, bueno, aquí esto es para salir corriendo. No, es el momento de hablar, es el momento de levantar la voz y de defender nuestra fe en público. Y esto nos lo está diciendo un apóstol que tras ser restaurado estuvo dispuesto a morir boca abajo, a ser crucificado boca abajo por causa de su Señor. El que corría, el que negaba a Cristo, ahora da su vida, ahora se levanta ante las autoridades para defender su testimonio y defender el nombre de Cristo y defender a los cristianos. Y esto nos tiene que sorprender. Escuchar estas palabras de Joseph Green. Vergüenza de Jesús, de ese amigo tan querido, a quien la vida eterna siempre pido, no. Qué vergüenza mi rostro se encendiera si de reverenciar su nombre algún día yo dejara. Que no nos avergoncemos de proclamar el nombre de Cristo y su precioso Evangelio. Y la contraparte de la vergüenza ante los hombres por causa del testimonio es nuestra alabanza. De verdad. Tenemos que prorrumpir en alabanza a nuestro Señor cuando seamos perseguidos. Esto lo vemos en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice Hechos 16, 25 y 26? Vamos a ver un precioso testimonio de Pablo y Silas encarcelados, injustamente apaleados con varas. ¿Cuál es su reacción en la cárcel? Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Te apalean, te meten en la cárcel y tú te pones a cantar himnos en la cárcel. Sorprendente, ¿verdad? Pues vemos en la vida de Pedro que su osadía, su vergüenza se convierte en osadía, en valor, en un denuedo sorprendente. Y esta es la osadía que vemos en los mártires del primer siglo, que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio, que no se avergonzaron, sino que murieron algunos, sabemos por la historia, alabando y cantando a Dios, siendo quemados en la hoguera. Y esto nos lleva al punto 3 en esta mañana, el juicio de Dios, en los versículos 17 y 18. El rechazo del nombre de Cristo y el mal sobre los hijos de Dios no quedará sin castigo. El juicio de Dios viene sobre este mundo. Dice que primeramente vendrá sobre los hijos de Dios.
y luego sobre los incrédulos. Vamos a ver algo de esto. Pero vamos a leer unos textos importantes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Jeremías 25-29, Ezequiel 9-6 y Amós 3-2. Jeremías 25-29, Ezequiel 9-6 y Amós 3-2. Porque he aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre. ¿Y qué quedaréis vosotros sin castigo alguno? No quedaréis sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Ezequiel 9:6. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Amós 3:2. A vosotros solamente conocidos de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El pueblo se negaba a escuchar a Dios por boca de sus profetas. Y Dios trajo el castigo sobre la casa de Israel y sobre Judá. En contraste, tenemos ahora a un pueblo que sufre por causa de Cristo en esta epístola. Ellos también son los escogidos de Dios y ellos sufren por Cristo. ¿Cómo es posible entonces que el juicio de Dios comience por la casa de Dios? Complicado, ¿verdad? Pues muy brevemente puedo explicar esto, y es que el juicio debe comenzar por la familia de Dios y luego por aquellos que no son familia de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene hijos y tiene aquellos que no le aceptan como padre, aquellos que le rechazan y le niegan y que no son su familia. ¿Qué pasará con aquellos que le rechazan y le niegan? Notar la diferencia. Los primeros vamos a ser juzgados. Se habla de un juicio, del gran trono blanco. La Iglesia va a ser juzgada en base a sus obras, en base a lo que hemos hecho, con los talentos que se nos ha dado, en base al conocimiento que tenemos de Cristo y de su reino eterno. Pero no vamos a ser castigados. Esta es la diferencia, que a los incrédulos, a los que le niegan, van a ser castigados, van a ser desechados de la presencia de Dios por la eternidad. Nosotros tenemos, igual que en un juicio, cuando vas a un juicio tienes dos opciones: o sales declarado inocente o culpable. Pues nosotros iremos a juicio, pero ¿sabéis una buena noticia? Es que nosotros tenemos al mejor de los abogados, a Cristo, y por medio del cual se nos ha imputado su justicia y hemos salido declarados inocentes, porque toda la ira de Dios que merecíamos nosotros cayó sobre su Hijo. Cristo ya cargó con el pecado que nosotros y el castigo que nosotros merecíamos. Entonces vemos que Dios atrae a los suyos por medio de las pruebas. Dios prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y la prueba y la separa de aquella fe que no es genuina, que no es verdadera. Dios separa a los cabritos de los corderos. Dios separa a aquellos que dicen Señor, Señor, y Él dice, si nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos vemos que vienen a la iglesia y desaparecen. Muchos quieren ser discípulos de Cristo y no volvemos a verlos. Y el Señor quiere saber quiénes son los suyos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 1:9? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto, por tanto, viene a ser una pregunta retórica del apóstol Pedro.
Si el juicio ha llegado para los que sufren por Cristo, ¿cuál será la suerte, ¿no?, de los que le niegan? ¿Cuál será el castigo? Y en el versículo 18 tenemos otra cuestión difícil, que dice que es difícil que el justo se salve. El justo con dificultad se salvará. ¿Qué significa esto? ¿Acaso nuevamente depende de nosotros salvarnos? Las Escrituras nos dicen, y lo conocemos muy bien en Mateo 7:14, que la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida. Es difícil transitar por él y pocos la encuentran o lo encuentran. Y lo que sí podemos afirmar es que creemos en la firme doctrina de la perseverancia de los santos. Nosotros tenemos que perseverar y permanecer hasta el fin. Esto podemos verlo en Hechos 14:22, si alguien lo puede buscar. 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ajá. Vemos que no será fácil, que es por medio de las tribulaciones. El Señor ha hecho la obra, pero nosotros somos llamados a venir a escuchar su palabra, somos llamados a venir a congregarnos, somos llamados a abrir nuestra palabra entre semana y buscar al Señor, a buscar su voluntad, a buscar su reino, primeramente, sobre todas las cosas. Así que nosotros vemos que tenemos una parte importante en la obra de santificación y en esta salvación completa que esperamos. Y Pablo nos insta en Filipenses 2:12 a orar por nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Alguien recuerda este texto? Con temor y temblor. O sea, que no estamos hablando de algo sencillo. Sabemos que Dios produce también el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Y a todo esto concluimos que el hombre no puede ganarse su propia salvación. No podemos. Sabemos que es por gracia, que no es por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la justicia de Cristo, por creer en Él y por amarle con todo nuestro corazón y permanecer arraigados a Cristo durante toda nuestra vida. No vale un tiempo, no, es que yo fui, es que yo me bauticé, es que yo serví en la iglesia un tiempo y ahora estoy... No, y ahora estoy lejos. No, tienes que perseverar y tienes que permanecer en la vid, como se nos habla en Juan 15. La salvación es un proceso espiritual que se inicia en Dios. Y se inicia en alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y el Espíritu de Dios nos ha dado vida. Amén. Y este proceso espiritual dura toda la vida. O sea, no te confíes. Este proceso va aumentando en base a tu conocimiento del Dios de las Escrituras, del carácter de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces sus atributos? No vale con llamarnos cristianos. No vale con decir que pertenezco a la iglesia del Faro de Melilla o de la Iglesia Bíblica de la Gracia en Vicálvaro. No. Tenemos que conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Qué será del impío y del pecador? Dice Lucas en su capítulo 23, verso 31. Si con el árbol verde suceden estas cosas, cuanto más con el árbol seco, con el tronco seco y sin fruto. ¿Qué sucederá? Aleluya. Quería leeros unos textos en primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 4 hasta el 7. Aquí hay el proyecto del Señor para los creyentes que sufrían entonces como los que sufren ahora. Pero el proyecto del Señor se cumplirá y es el mismo. Dice así, en 1 de Pedro 2, 4, acercándolos a Él y en la viga, desechada ciertamente
de los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Amén. Este es el proyecto grande y sublime que Dios tiene para los creyentes que creemos de verdad en el Señor Jesucristo. Amén. Pasemos dificultades o no importa. Dios está por encima. Amén. Amén. Por último, en el punto 4, ¿qué se nos pide? Que suframos haciendo el bien. Y encomendando nuestras almas al fiel Creador. Seguid haciendo el bien a pesar de las pruebas. Y este versículo da un poco de miedo. Cuando tenemos que encomendar nuestras almas al Creador es que ya estamos en un callejón sin salida, o estamos en una hoguera, o estamos en una cárcel, o estamos siendo acorralados. Estamos en un momento complicado del fuego de la prueba. Y si el Señor quiere, puede librarte de ella, como libró a Daniel y a sus amigos del horno de fuego, o de las garras del león y de las fauces en el foso. Pero si no lo quiere, puede poner nuestra fe a prueba. Y si no lo hiciera, nuestra esperanza debe estar en Cristo, en su gloria, sin que nuestros ojos se desvíen hacia un mundo caído en el que no hallaremos ni esperanza, ni consuelo, ni salvación. No busques el paraíso en la tierra, no existe. Es un error. No olvidemos que nuestro testimonio en la prueba puede ser de ayuda a otros que están sufriendo, o a otros que viven sin esperanza y que pueden ser atraídos a Cristo. Segunda de Pedro 2:15, si alguien lo quiere leer. Segunda de Pedro 2:15, 3:17. Y vamos terminando. Sé que son muchos textos, pero es importante. 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó... No, es 1 de Pedro 2:15. Ah, vale. Primera. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muy bien. El 3:17. Los niños también pueden leer, ¿eh? Con el móvil se encuentra solo. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nada de lo que nos sucede escapa al control de Dios. A veces pensamos que Dios es ajeno a las pruebas que sufro, a lo que me está ocurriendo, pero no es así. ¿Recuerdas lo que le pasó a Cristo en la cruz? Lucas 23:46. En el momento de la prueba que él debía de sufrir por nosotros. No dijo, me rebelo, ¿no? Él aceptó su sufrimiento por causa de nosotros. ¿Y qué le dijo al Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. Somos llamados a encomendar nuestra
nuestras almas al Creador. ¿Cómo no entregarnos en el día más oscuro de nuestra vida o en el momento del sufrimiento y de la prueba a nuestro Creador? Seguid haciendo el bien, seguid adorando, seguid alabando, seguid testificando de Cristo. Nos dice 1 Pedro 2:20, ya no sé si lo hemos leído, pero lo volvemos a leer. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Un texto más. 1 Pedro 3:11. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Si es que hemos conocido a Cristo, mostremos nuestra confianza por medio de nuestra manera de vivir. Encomendémonos a nuestro Creador y mostremos a este mundo quiénes somos. Somos hijos de Dios. Debemos demostrar amor y misericordia para aquellos que nos aborrecen. Amad a vuestros enemigos, nos pide el Señor. ¿Cómo sería esto posible si no fuese por su Santo Espíritu? Que Dios tenga a bien usar nuestro sufrimiento para la gloria y la alabanza del Evangelio de Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su palabra y a su Iglesia. Amén.